profesor Lobo es titulado, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense por Madrid, de Madrid, doctor en Ciencias Económicas también por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Economía Aplicada desde 1980, ¿no? Es profesor agregado y catedrático de Economía Aplicada desde 1980 en Santiago de Compostela, en Oviedo y en la Universidad Carlos III de Madrid, que es el ámbito donde más le conocemos todos los que hemos seguido su trayectoria, ¿no? Ha sido funcionario temporal y consultor de organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Comisión de la Unión Europea, Organización Mundial de la Salud, de la OMS, Oficina Panamericana de Salud, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y consultor de varias empresas. Y tiene una larga trayectoria de servicio público como director general de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo de España desde 1982 a 1988, vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo desde 1979 y 1990, vicerrector del tercer ciclo de la Universidad Carlos III de Madrid, desde el 95 al 99, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid, entre el 2004 y 2005, vocal del Consejo Asesor de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 2005 y presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición de 2005 a 2008. Yo creo que todo esto ya eleva mucho las expectativas de lo que seguramente vamos a escuchar hoy y que estamos encantados de tener al profesor Lobo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues lo primero, yo quiero agradecer a los organizadores esta invitación, que para mí pues es muy agradable, primero porque somos grandes amigos, David y yo, y segundo porque también me agrada muchísimo venir a Santander. Yo llevo nada menos que 22 años organizando un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo todos los veranos y bueno, es muy satisfactorio, pero además es más satisfactorio todavía estar en este acto porque es el primer premio y resulta que uno de los premios va a dos alumnas mías del máster de Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado de la Universidad Carlos III de Madrid, en cuya dirección yo participo con otros colegas, así que esto es una gran alegría. Llevamos ya 13 años con este máster, yo creo que hemos formado casi a más de 300 personas. Y la verdad es que me satisface muchísimo que ese premio haya recaído sobre ellas. Además, porque también creo que la educación es el futuro y es en lo que tenemos que invertir y en lo que tenemos que trabajar y tendría que ser la primera prioridad en inversión en nuestro país. Y este premio pues, es una prueba de ello. También, pues también es una satisfacción, también me agrada venir a un acto de una cátedra como esta de la Universidad de Cantabria y Galápagos, que es expresión de varias colaboraciones, primero entre una universidad pública y una empresa privada, que yo creo que es un buenísimo camino y que se pueden hacer muchísimas cosas y muy bien. Y la verdad es que afortunadamente en España cada vez tenemos más ejemplos de este tipo. Nos han contado las actividades de la cátedra, muy meritorias. Hemos visto pasar por el vídeo a personas muy destacadas que han venido aquí a impartir lecciones o conferencias. Y también a mí siempre me gusta mucho estar en actos en los que hay profesionales sanitarios, médicos o farmacéuticos. Cuando yo primero me interesé por la economía de la salud y tuve la suerte de que me dieran una beca para ir a la Universidad de York, Alan Williams, que fue uno de los fundadores de la economía de la salud, me dijo, lo he contado muchísimas veces, seguro que David ya me ha oído, que lo que teníamos que hacer los economistas de la salud era tratar y trabajar con los médicos, que esa era nuestra función fundamental para que realmente el trabajo tuviera fruto y tuviera futuro. Y yo creo que ese fue un buen consejo y es una buena perspectiva. Entonces yo veo que aquí se está trabajando en esta dirección
y eso pues me satisface y me agrada, y creo que es una muy buena iniciativa. Así que enhorabuena a la empresa, a la universidad, a los premiados. Vemos que además es muy bonito. Yo creo que hay un premio que es más de economía, hay otro premio que es de biomedicina, de biología. Yo creo que esto está muy bien. Y también a la cátedra, ¿no? Y a su director y coordinadora. Bueno, pues por todo esto yo estoy muy contento. También quiero agradecer la presentación que se ha hecho. Como veis, fundamentalmente lo que ha querido decir Rubén es que yo soy muy mayor. Pero bueno, aquí seguimos batallando. Y hoy os quería exponer este tema, que a mí me parece que es un tema muy interesante, cómo ha contribuido la economía al desarrollo y al despliegue de las vacunas contra la COVID-19. Y en especial diremos algunas palabras sobre los contratos europeos. Yo no me voy a alargar mucho, voy a intentar ser breve e ir a lo fundamental. Bueno, esos son los temas que yo voy a tratar y mi mensaje es sencillo. El mensaje es que, bueno, hemos asistido a un desarrollo científico extraordinario con las vacunas contra la COVID, muy especialmente las vacunas de mRNA, que es una tecnología extraordinariamente prometedora, por lo visto, no solo en relación con las vacunas COVID, sino que por lo visto va a tener aplicaciones en otros muchos campos. La verdad es que la historia del desarrollo de esta tecnología es apasionante. También es una historia de colaboración y de participación de muchísimos ámbitos y muchísimas personas. De tal manera que, bueno, dispusimos en 11 meses, desde que se secuencia el virus, que se publica por los chinos el 13 de enero de 2020, en noviembre ya autoriza la autoridad inglesa la primera vacuna. En 11 meses se hizo lo que se venía tardando 10 años. Esto ha sido un desarrollo científico extraordinario, pero también ha sido una gran contribución de la economía, porque afortunadamente había ya un conocimiento y una experiencia de unos diseños de contratos que permitían a las empresas que tenían que desarrollar ya las vacunas y invertir en las plantas industriales y desplegarlas. Hubo también una contribución de economistas y de unos tipos específicos de contratos que hicieron que esto fuera posible. Yo quiero comparar con el caso del VIH. Para el VIH no tenemos vacuna. Hay quien interpreta que quizás, claro, el contrafactual aquí es imposible, pero quizás una explicación es que en este caso no hubo estos contratos ya hace muchos años. Y por tanto, los incentivos y el entorno para desarrollar una vacuna pues no fue el mismo que ha sido ahora. Y ahora la verdad es que hemos tenido, digamos, no sé si mucha suerte o gracias a la ciencia, pero ya digo, no solo a las ciencias biológicas, biomédicas, sino también a la ciencia económica. Y ese va a ser el tema fundamental de mi exposición, y que es una cuestión que no se conoce tanto, pero que yo creo que los economistas podemos estar también orgullosos de algunos de nuestros maestros, y aquí en concreto de un premio Nobel, de Michael Kremer, que proporcionaron el marco económico, el marco contractual apropiado para que esto se pudiera desarrollar. Bien, además esto ocurre en una industria, la industria de vacunas es una industria compleja, diríamos, es un negocio difícil. Yo estaba pensando esta mañana, digo, mira, otro negocio muy difícil es un restaurante. A mí me parece, porque quiero expresar la idea, ¿no? Qué difícil es que un buen restaurante que funcione tan bien. Bueno, pues en la industria de vacunas, a otro nivel, por supuesto, también es un negocio muy difícil, porque se dan varias circunstancias que hacen que sea algo complejo. El hecho de que tengamos efectos externos positivos en el consumo, lo que llamamos inmunidad de rebaño, cuando esta está presente, cosa que en el caso de la COVID no es estrictamente así.
La investigación, desarrollo y las pruebas y la evaluación son costosas, la producción y la distribución biológica es muy compleja, tiene muchos riesgos de contaminaciones. Hace poco hemos tenido una noticia que lo expresa muy bien. Ha habido un contagio por poliomielitis en una planta de fabricación de vacunas de poliomielitis a uno de los empleados, a pesar de las precauciones y medidas extraordinarias de control biológico que se toman. Esto es algo que siempre está ahí, y de hecho en el caso de la COVID también ocurrió con una empresa en los Estados Unidos, bueno, más de una empresa y también en la empresa española, algún problema de contaminación. Afortunadamente el caso aquí en España fue muy transitorio y muy leve. No es el caso de la empresa norteamericana, que no pudo continuar la producción, de manera que esto es un problema muy importante. Y luego se plantean también problemas que los economistas conocemos bien y que complican las cosas, como la presencia de economías de escala, una concentración horizontal muy elevada. También hay un problema en su origen jurídico, pero que tiene repercusiones económicas importantísimas, que es la posibilidad de que aparezca responsabilidad civil por daños, porque claro, aquí no es la responsabilidad civil de un enfermo, es la responsabilidad civil por, en este caso, miles de millones de personas que han sido vacunadas, lo cual arroja una sombra de incertidumbre y de riesgo altísima. También, si estamos pensando en los países en desarrollo, pues no pueden pagar quizás las vacunas, y por eso hay los programas internacionales que hay de colaboración, lo cual, bueno, pues genera unos problemas complicados, ¿no?, que se podrían resumir en que las expectativas de rentabilidad para las empresas pues quizás no sean muy positivas, aunque, bueno, algo se podría discutir al respecto. Pero, en fin, la idea general es esta, de que es un negocio complicado. Complicado hasta el punto de que la valoración que haríamos los economistas hasta la COVID, sin duda, era que estábamos por debajo del óptimo, es decir, que teníamos menos vacunas de las que querríamos tener en el mundo, por toda esta serie de razones. Es decir, no ocurre como ocurre en otras industrias o en otros mercados, donde, bueno, esto no pasa. Si hay una demanda solvente, la industria se desarrolla, crece y satisface las necesidades. Aquí este no era el caso. Bien, pues en ese ámbito ocurre la COVID y tenemos, por un lado, en términos más generales, las respuestas, que no me voy a parar en ellas, pero sí quiero sacar la consecuencia de la Unión Europea ante la pandemia, desde la cuestión monetaria, financiera, gobernada por el Banco Central Europeo, y luego la respuesta de la Comisión en todos estos ámbitos. Y aquí, y con una serie de medidas económicas en las que no voy a entrar por brevedad, pero que todos conocemos, los fondos Next Generation, estamos beneficiando de ellos de manera extraordinaria. Fijaros en la cifra, los fondos Next Generation movilizan 750.000 millones de euros en total, la mitad en préstamos y un poco más en subvenciones. Y España es un beneficiario muy importante de estos fondos. Y también esto no ha quedado solo en los fondos, sino que se proyecta hasta el 2027 con un presupuesto multianual también por esa cifra importantísima que puso en marcha la Unión Europea. El mensaje, por consiguiente, es, yo creo que aquí podemos sacar también, ya que estamos en una universidad mirando un poco al bosque con una perspectiva más amplia, qué suerte tenemos de ser europeos. En España no valoramos la suerte que tenemos de ser europeos. Lo que ha hecho Europa durante la pandemia ha sido extraordinario. Extraordinario. El número de países que había, los conflictos que muchas veces hay, las diferencias, eso se ha superado con más o menos fortuna, pero en general el balance es extraordinariamente positivo. Esto va a quedar en la historia. Y además, para la Unión Europea ya las cosas no van a ser siempre así, porque ya sabemos todos que problemas muy complicados efectivamente se pueden resolver con cooperación. Y esto nos va a animar a seguir haciéndolo. Bueno, pues esto muy en particular es aplicable también al caso de las vacunas. Insisto, qué suerte tenemos los españoles de haber estado en la Unión Europea y que la Unión Europea resolviera el problema de las vacunas, porque nos ha resuelto la pandemia en lo que era resoluble. Y hemos conseguido llegar a una vida normal, pues gracias a estos programas europeos que han permitido que las vacunas se desarrollaran
y se desplegaran y se aplicaran. Así que segunda lección general esta, ¿no? Primero, la economía ha contribuido, y ahora lo voy a explicar por qué. Segundo, qué gran cooperación de la Unión Europea y qué útil ha sido, cómo nos ha permitido vencer a la pandemia. Bien, pues la Unión Europea, entre sus medidas, desplegó una estrategia en relación con las vacunas, con estos objetivos. Bueno, por supuesto, garantizar la calidad, seguridad y eficacia, que es lo que siempre ha hecho la Agencia Europea, pero también garantizar el acceso a tiempo a las vacunas y liderar un esfuerzo de solidaridad mundial. Y que además que ese acceso fuera equitativo entre todos los países. Recordamos las primeras semanas de la pandemia, cuando, por ejemplo, Alemania prohíbe la exportación de determinados, de los respiradores, de los equipos de protección personal, etcétera, etcétera. Cuando un avión español, como sabéis, lo secuestraron en Turquía. Un avión que venía con suministros en España, se lo quedaron los turcos, porque estábamos en la selva. Bueno, y hubiéramos terminado en la selva si no hubiera sido por iniciativas de la Unión Europea y otras internacionales como esta. En esta comunicación de la Comisión se expone la estrategia completa y la Comisión se marcó, aunque no se dice explícitamente en esa comunicación, sí aparece en la web y demás. Bueno, aquí lo que se marcó este objetivo de a ver si en un plazo de un año a 18 meses se puede tener ya disponibles vacunas. Se consiguió en 11. Además del desarrollo científico de la vacuna, también que hubiera producción suficiente en la Unión Europea, porque ya se había visto los problemas que acarreaba el no tener un suministro con fundamento industrial propio de la propia Unión. Y también adaptar, bueno, el marco reglamentario, pues también obviamente se trató de adaptar. Entonces, el primer pilar es el que nos importa, ¿no? El de conseguir las vacunas, que no existían en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en junio, y luego además una producción y un suministro suficiente. ¿Y cuál ha sido el instrumento fundamental? El instrumento fundamental son unos contratos especiales que podemos llamar compromisos anticipados de compra. Yo ahora, la verdad, veo que en el artículo que he publicado en Papeles de Economía les llamo acuerdos previos de compra. En fin, la terminología puede variar, pero la idea es esta. Y esos contratos vienen con un apoyo financiero que presta la Unión Europea a través de un instrumento financiero especial que puso en marcha la Unión Europea también. Bien, ¿en qué consisten estos contratos anticipados de compra? Bien, primero, ¿qué tipo de estrategia atienden o a qué estrategia sirven estos contratos? Es lo que llamamos en economía una estrategia de tracción o pull, porque actúa sobre la demanda. Puede haber estrategias para favorecer la investigación que llamamos de empuje, push, como por ejemplo disminuir los costes, subvencionar a una empresa la investigación, subvencionar la formación de técnicos científicos, etc. Bueno, esto no es así. Estos contratos lo que tratan es de actuar por el lado de la demanda y entonces pretenden incentivar la innovación y también la fabricación de productos porque van a crear y asegurar una demanda solvente. Y el instrumento es lo que jurídicamente llamaríamos un precontrato de compraventa sujeto a una condición suspensiva obligatoria, que se desarrolle o fabrique el producto. Es decir, el contrato tiene como objetivo que se desarrolle o fabrique el producto. Por consiguiente, lo que hizo la Unión Europea, y también los Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera, no fue comprar las vacunas. Lo que compramos fue, o lo que aseguramos fue que las compraríamos si estuvieran desarrolladas, que es la cuestión fundamental y digamos, la gran contribución de Michael Kremer al tener esta idea, ¿no? Entonces, jurídicamente podríamos seguir diciendo, la compraventa se perfecciona cuando se desarrolla y fabrique el producto. Podemos pagar inicialmente una señal, podemos dar, y entonces ya sería una estrategia más push que pull, subvencionar los costes, disminuir los costes, etcétera. Pero aquí la clave es que funciona la condición suspensiva, que se desarrolle o fabrique el producto en el futuro. De tal manera, y aquí viene la clave,
que suprimimos incertidumbres por ambas partes. El comprador sabe, en este caso la Unión Europea, que tiene garantizada la compra, y la empresa innovadora o fabricante sabe que venderá el producto en unas condiciones prefijadas si lo desarrolla. Si no se desarrolla, la venta no se perfecciona. Bueno, esto es un esquema de estrategias push y pull que podemos pasar. El premio Nobel que diseña estos contratos es Michael Kremer, que es profesor, ahora está en Chicago, estuvo antes en el MIT, que por cierto, fijaros qué interesante, si veis en la página de los premios Nobel por qué le dan a Michael Kremer el premio Nobel, no mencionan estos contratos. Es que ha hecho tantas cosas que ni siquiera esta cuestión, por esto no le han dado el premio Nobel. No lo mencionan. Y ya lo había desarrollado estos contratos. Ha hecho otras cosas muy interesantes. Bien, este sería un esquema del modelo. Ellos han publicado, Kremer y sus colaboradores, un modelo teórico muy complejo en el que bueno, explican y justifican este tipo de contratos y sus efectos, ¿no? Entonces, la idea muy simplemente es que empezamos, eso sería el eje de tiempos, por una convocatoria inicial que hace el financiador, el demandante, el comprador. Ellos están pensando, que es lo que pensaron originalmente, en un financiador internacional o un país donante que subvenciona o que financia las vacunas de las que se va a beneficiar un tercer país subdesarrollado. Entonces, la convocatoria, claro, en este caso no ha sido así en el caso de Europa, éramos los financiadores y los destinatarios del contrato. Pero, en fin, hay una convocatoria en la que el financiador, el comprador, el demandante indica las especificaciones técnicas del producto con mucho detalle, qué es lo que quiere, qué objetivo tiene, así como las especificaciones económicas. ¿Qué precio se va a pagar? ¿Qué cantidades? ¿Qué obligaciones tiene el comprador? Es decir, eso inicialmente, antes de que se tenga la vacuna. Claro, aquí estos contratos tienen una limitación. No están pensados para procesos tecnológicos digamos, tempranos, para productos que no están ya avanzados. Tiene que haber un cierto camino en su desarrollo tecnológico porque si no, esta idea no funcionaría. Pero era el caso de las vacunas y de muchas vacunas, tanto con tecnología ahora mRNA como con las otras tecnologías, digamos, más estrictamente biológicas. Entonces, se concluye el contrato y entonces la empresa invierte en investigación y desarrollo y en fabricación, y porque está segura, tiene la seguridad de que va a encontrar la demanda solvente que le proporciona el otro contratista, el demandante. La empresa consigue desarrollar la vacuna, sería el tercer elemento de ese eje de tiempos, e instala una capacidad productiva de tamaño Q. Y aquí se acabaría el periodo ex ante, porque ahí es cuando ya la empresa, digamos, se ha comprometido del todo. Su inversión es lo que en economía llamamos una inversión hundida. Ya ha hecho la inversión. Entonces, la diferencia con la situación habitual es que estos contratos, además de esos problemas de incertidumbre que he mencionado, y esto también es fundamental, resuelven lo que se llama el problema manos arriba. El problema manos arriba, que también se dice que que puede explicar lo que ha ocurrido con el VIH. El problema manos arriba es que cuando una empresa desarrolla sin estos contratos un producto de tan altísimo valor social, sabe que, y además el demandante pues puede ser un monopsonista, un organismo internacional, un Estado, etcétera, que le pueden imponer condiciones muy estrictas de precio, de suministro, etcétera, etcétera, porque tiene un altísimo valor social. Es el problema manos arriba. Tú ya has investigado el producto, tú ya has invertido en la fábrica, pues ahora, oye, ni 100 ni 50, te pago 10. Claro, esto lo anticipa la empresa, teoría de juegos. Y la empresa dice, yo a eso no juego. Y hay quien dice, se piensa que esto podría ser una explicación que nos sirve de comparación para el caso del SIDA. Bien, entonces, aquí no. Aquí la empresa invierte cuando ya tiene el contrato y cuando sabe, además, claro, tiene que ser un contratista también solvente y confiable, que
esa inversión se va a compensar a través de los precios que se van a pagar según el contrato, que es muy específico y muy concreto al respecto. Y entonces empieza el periodo ex-post, cuando ya la vacuna se suministra, y hay un último periodo que destacan en el modelo estos autores, que le llaman el periodo cola, el tail period, dicen en inglés, que es después de que haya concluido el contrato. Entonces, ellos en su modelo, el modelo puro, está construido sobre la idea de que ese periodo posterior también está previsto en el contrato, cosa que no ha ocurrido estrictamente en el caso de las vacunas de la COVID. Podemos insistir un poco más en este diseño. Los adquirientes financiadores pueden ser gobiernos, organismos internacionales o donantes que proporcionan los fondos. El vendedor o el oferente es la empresa que desarrollará o fabricará y suministrará el producto, todavía no disponible, esto es clave, ¿eh? Y los beneficiarios pueden ser los mismos financiadores o terceros países, ¿no? En fin, y se marcan una serie de obligaciones, no quiero entrar en más detalles, ya lo hemos dicho, ¿no? La cantidad, el precio, las características técnicas tienen que estar definidas, cuanto mejor definidas estén, mejor. Aquí los que sois economistas, pues claro, os está resonando todo el tema de los contratos incompletos, un tema importantísimo en economía, y aquí lo que se está pretendiendo es que haya un contrato lo más completo posible, y además ex ante. Las empresas se obligan a desarrollar o fabricar y suministrar el producto según las especificaciones técnicas, etcétera, etcétera. Y bueno, esto en su modelo y en sus ideas iniciales de Kremer y demás, estaba también la idea de que los países recipiendarios, los subdesarrollados, tuvieran que comprometerse también a pagar una especie de copago para demostrar que estaban realmente interesados en la cuestión. Y esto genera una nueva estructura de incentivos, que es la finalidad de estos contratos, como ya he dicho, ¿no? En principio, los compradores no pagan nada hasta que la vacuna no está desarrollada o fabricada y disponible. O pagan una señal, o bueno, pero esto ya es otro tema, financian, reducen los costes, pero esto ya es otro tema. Y las empresas se enfrentan a una demanda solvente, con lo cual desaparece el riesgo comercial y desaparece el problema de manos arriba. Y se tienen que dar una serie de condiciones, ¿no? Además de la que he dicho, de que el producto no sea absolutamente novedoso, sino que ya haya un camino recorrido, también debe ser un mercado suficientemente grande, ¿eh? Y todo esto es compatible, como ya he dicho también, con estímulos de empuje para reducir costes. Bueno, pues aquí algo fundamental era que esto ya se había experimentado. Entonces habían habido experiencias con la vacuna del neumococo y con el ébola, es decir, desde el año 2000, y había funcionado. Y se había desarrollado una vacuna del neumococo adaptada a países subdesarrollados. Había vacuna del neumococo para países desarrollados, pero no para países subdesarrollados. O sea, ya era un producto que había recorrido mucho camino. Entonces, el contrato de este tipo, pues efectivamente, se llevó a buen término, con esta consecuencia, ¿no? Ya estos son datos de hace unos años, 150 millones de niños vacunados, 700.000 vidas salvadas. Los resultados son espectaculares. También hay que decir, esto podría ser otra consecuencia, que uno de los mejores progresos que ha habido en el desarrollo mundial, y que, bueno, no todo es negro, como sabéis muy bien, es la reducción de la mortalidad infantil en los países en desarrollo gracias a las vacunas. A otras cosas también, pero gracias a las vacunas. Y ahí han influido estos contratos. Y todo la estructura montada por la OMS y otros organismos internacionales, y también organizaciones filantrópicas privadas como la Fundación Gates, que en esto ha sido fundamental, y con estos resultados. O el ébola. El ébola no hace mucho tuvimos una tercera epidemia de ébola que se cortó en mes y medio, porque se desarrolló en mes y medio la adaptación de la vacuna oportuna para cortar el ébola. Entonces, también el ébola ha sido un éxito absolutamente fantástico. Bien, esto vamos a pasarlo. Bueno, solo una observación. En el despliegue de los contratos europeos hubo, claro, un acuerdo entre la Comisión
y los países europeos, de tal manera, y esto también yo creo que desde el punto de vista político fue muy admirable, los 27 países se pusieron de acuerdo en admitir que la Comisión, que no tiene competencias en esta materia, realizara las compras conjuntas, que ya es algo muy extraordinario, y los países se comprometían a no ir por libre. Solo Hungría, este país que están pasando esas cosas tan raras, hubo un momento que se desmarcó, ya avanzadas las cosas, pero luego volvió, digamos, al redil. La esencia de los contratos no está totalmente desarrollado como el modelo, ¿no? Pero en fin, esto, la vida real siempre es distinta, ¿no? Y entonces lo que hay que insistir es que la financiación era a cambio del derecho a adquirir un número determinado de dosis de vacunas en un plazo específico y a un precio concreto una vez desarrolladas las vacunas. Y había, como he dicho, una obligación de abstención de negociación individual. O sea que ahí hemos ido colaborativamente y yo, por ejemplo, tengo alguna noticia de la participación de españoles en los comités europeos que han estado continuamente en este tema, pues por ejemplo, la directora de la Agencia de Medicamentos, María Jesús Lamas, o el actual director de Farmacia, César Hernández, que han estado horas y horas, estuvieron a lo largo del año, horas, días, no había fines de semana, trabajando en esta materia y, por cierto, con una participación española muy apreciada en cuanto a su contribución técnica para ir orientando todo el proceso. Sabéis que para la aprobación de estas vacunas se ha seguido una fórmula de evaluación continua, le llaman en inglés rolling review, de tal manera que conforme se iba adquiriendo pruebas, ensayos, datos del desarrollo, de la fabricación, todo esto se iba viendo conjuntamente con la agencia y con estos comités europeos para ir encaminando y orientando las cosas. Yo la verdad es que creo que la agencia española ha hecho un trabajo extraordinario a este respecto. Bien, pues por eso podemos pasar. Y aquí está el resultado, ¿no? Actualmente, en marzo de 2023, estos son datos de ayer, publicados por la EMA, tenemos 7 vacunas aprobadas, 3, 6, 7, y tenemos 3 con la autorización muy en marcha, entre otras, una española, la vacuna de IPRA, con la cual ya hay contrato. Fijaros la idea, el contrato es anterior a disponer de la vacuna. Yo creo que eso es también muy importante y yo creo que también es interesante quién ha conseguido llevar la vacuna. Es una empresa privada que fabricaba vacunas veterinarias y han hecho la adaptación, es una vacuna más biológica, diríamos, y han tenido éxito y tienen su contrato ya con la Unión Europea de suministro. De tal manera que, según los datos que proporcionaba la Comisión justo hace un año, los contratos habían afianzado 4.200 millones de dosis, los contratos europeos, afianzado en el sentido que hemos dicho, ¿no? No es que el producto ya lo tengas, ¿no? Cuando, por ejemplo, el de IPRA, cuando ya esté desarrollada, que ya lo está, y autorizada, entonces te compramos y te pagamos. Ahí está incluido también las donaciones que ha hecho la Unión Europea a través del mecanismo COVAX de la OMS y otros. Las entregas hace un año eran de 1.700 millones a los Estados miembros y el 86% de la población europea estaba vacunada con pauta completa. Pues realmente objetivo cumplido. Un éxito verdaderamente impresionante. Bueno, pues esto es lo que yo quería exponer, esta idea de que economistas, bueno, de la categoría de Michael Kremer y sus colaboradores diseñaron estos contratos, los pusieron en marcha unos organismos internacionales y unas organizaciones filantrópicas, una gran cantidad de conocimiento, y esto nos permitió, en unión del extraordinario desarrollo científico, pues llegar a este resultado que acabamos de ver. Y también, si echamos la vista un poco más lejos, ver cómo la Unión Europea ha tenido un comportamiento verdaderamente extraordinario y que no podemos
ser más afortunados que ser miembros de la Unión, y yo creo que este es el camino para el futuro. Muchas gracias.